A continuación resolveremos un problema sobre las relaciones entre magnitudes. Para los siguientes casos determina la variable dependiente y la variable independiente y explica cuáles son directamente proporcionales y cuáles son inversamente proporcionales. Entonces tenemos la primera, la masa de varias esferas a medida que su volumen aumenta siendo todas de un mismo material. El inciso B dice la presión que ejerce un fluido sobre un cuerpo a medida que desciende a través de él. Y el último, la parte C, dice la medición de la presión que experimenta una lámina a medida que se disminuye el área en la que se aplica dicha presión. Entonces iniciemos con la parte A. Entonces, vamos a tener aquí las dos variables, que es masa y volumen. Teniendo en cuenta el modelo de densidad igual a masa sobre volumen, al despejar la masa nos queda que esta va a ser igual a densidad por volumen. La densidad es la misma, porque es del mismo material. Por lo tanto, el volumen es la variable independiente y la masa la variable dependiente. ¿Por qué? Porque al momento de variar el volumen, la masa también va a cambiar. Por eso, la masa depende del volumen. Ahora, ¿son directas o inversamente proporcional? La masa y el volumen son directamente. ¿Por qué? Porque en la medida que el volumen aumente, la masa la va a hacer. Y en la medida que el volumen disminuya, también lo va a hacer la masa. Entonces ya sabemos que la masa y volumen son directamente proporcionales. Pasemos a la parte B. Hacemos lo mismo, presión, altura, y vamos a definir mediante el modelo. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos mediante el modelo matemático? Sabemos que presión es fuerza sobre área, pero necesitamos que la presión esté en función de la altura, por lo tanto vamos a hacerlo. Presión es igual a esta fuerza, pero esta fuerza se puede expresar como densidad por gravedad por altura sobre área. Entonces, fíjense que la altura va a ser la variable independiente y la presión la variable dependiente, ya que a medida que cambiemos la altura va a cambiar la presión. Y también son directamente proporcionales, porque en la medida que esta altura sea más grande, la presión va a ser más grande. El área se va a mantener constante. Y en la medida que la altura va a disminuir, pues la presión disminuye. Pasemos ya a la última parte, el punto C. Entonces tenemos presión y área. Fíjense que presión es fuerza sobre área. Y obviamente aquí no tenemos que hacer ningún cambio porque tenemos las dos variables en el modelo, presión y área. ¿Qué ocurre? Que el área va a ser la variable independiente, porque en la medida que cambiemos esta, la presión va a aumentar o a disminuir. Es decir, si el área se hace grande, la presión disminuye, pero si el área se hace pequeña, la presión aumenta. Por lo tanto, el área es variable independiente y la presión es la variable dependiente. Y estas dos variables, presión y área, son inversamente proporcionales porque en la medida que el área aumente, la presión disminuye y en la medida que el área disminuye, la presión aumenta. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Thank you.